Creo que por ahora alcanza. Excelente, Así que excelente. servir preventivamente, porque claro, ahora no tengo sed, pero uno se pone a hablar y Se seca la garganta. se agota. Eh, Me cuenta cuando les haya llegado todo. Y, eh, y el título creo que es el que está originalmente transmitido, que es Existencialismo y abolición del hombre, que obviamente es una combinación de títulos de los dos autores con los que vamos a conversar, Sartre y C.S. Lewis. ¿Por qué quise hablar de ellos dos en conjuntos? La verdad es que tenía ganas hace rato de hablar de ellos dos y nadie me quería escuchar. Entonces, como hombre me dijo, ven a hablar y ya. Como médico cautivo, ¿no? Van a tener que escucharme hablar sobre estos dos señores. Pero ¿por qué me parecía que es una comparación interesante? Porque estos dos son, de partida, son textos breves. Son textos de, digamos, un rango de 50 80 páginas, accesibles. Son textos eh, muy profundos, creo, y con tesis muy decisivas, pero al mismo tiempo concebidos para un público amplio, un público educado, digamos, pero no es no es literatura para especialistas de ninguna disciplina, ¿no? Eh, y son textos relativamente contemporáneos. Esas conferencias de Sartre, el existencialismo es un humanismo, no recuerdo de quién es del año 45, pero es el caso de la guerra o recién acabada. Eh, y, eh, y las conferencias que dan origen a la abolición del hombre son también del año 43. Y como ven por lo que acabo de decir, en ambos casos se trata además de conferencias, ¿no? Que son originalmente exposiciones orales, que muy rápido se convierten en libros sí, ¿no? Muy significativa influencia. Eh, Hoy día, cuando nosotros buscamos describir el clima intelectual contemporáneo, típicamente empezamos a recurrir a autores algo posteriores. Empezamos a describir nuestro mundo como dominado por corrientes postmodernas y hablamos de la deconstrucción y el decolonialismo. En fin, todo muy pertinente, hay que estudiar todas esas cosas, pero me parece a mí que uno lee un texto como este de Sartre y se da cuenta muy rápido de que está ante formulaciones más accesibles, muchas veces de las mismas tesis fundamentales, que por lo mismo están influyendo en nuestra cultura, digamos, no desde la revolución de los 60, cultural de los 60, sino desde antes. Y tampoco es que sea solo desde Sartre, ¿no? Sino que uno continúa logrando de ahí hacia atrás y se da cuenta de que, en fin, una cristalización de un conjunto de tesis que permean de manera muy palpable nuestra cultura, ¿no? O sea, uno de los boxeadores conocidos está descrito en su esquina del ring, y el otro, C.S. Lewis, es alguien que probablemente todos aquí han leído mucho más que a Sartre. No hice siquiera el trabajo sencillo de googlear los nombres juntos y ver si hay cosas escritas comparándolos. Probablemente si hacen ese ejercicio encuentren algo. Nada me suena a mí, pero es una comparación plausible porque además se trata de dos autores que no están dialogando. Un diálogo que estamos significando nosotros aquí, pero que están levantando preguntas muy elementales, digamos, respecto de la naturaleza humana, sobre si acaso hay algo así como una naturaleza humana y sobre lo que eso significa para orientarnos en la vida, ¿no? Y eso explícita o implícitamente los remite o a un Dios creador o a un ideal de autocreación, ¿no? Eh, y esa es una de las tesis éticas fundamentales, podríamos decir, de Sartre aquí. Un texto importante, sobre todo para este, ¿no? Para la idea de que en fin, en el mundo no hay sentido alguno dado,
pero sí un sentido que puede ser creado, ¿no? Y que aquello que elegimos mediante nuestras acciones no tenía valor alguno antes de la elección, pero que por ser elegido adquiere valor. Así de sencillo el esquema. Eh, pero más o menos en esos términos uno sigue escuchando esa idea dar vuelta. Al mismo tiempo hay una preocupación que está presente en el último texto del que vamos a mirar. Voy a decir un par de palabras introductorias y vamos a mirar los textos, ¿no? Porque es interesante mirar a los autores. Hay una tesis muy curiosa en Sartre respecto de cómo, si uno por el contrario asume un Dios creador, acaba en una visión técnica del hombre, en el hombre como un producto, ¿no? Que es elaborado en base a un molde, ¿no? Y entonces, claro, él lo que está buscando es rechazar eso, ¿no? Y le parece que para rechazar esa visión técnica del mundo hay que rechazar el existencialismo, ¿no? Los creadores. Eh, Luis no está, como decía, respondiendo a Sartre, de partida por la elemental razón de que es Luis el que escribió primero, ¿no? Pero nosotros vamos a mirar a Sartre primero y luego a Luis como respuesta. Decía Sartre son, perdón, las de Luis son del 43. Y tienen algo de peculiar para tomarlo como el autor cristiano a contrastar con Sartre, porque este es el texto tal vez menos explícitamente cristiano de Luis, ¿no? Yo creo que es su texto más relevante hoy, y al mismo tiempo es un texto donde la presencia del teísmo ya es sutil, y la del cristianismo más sutil todavía. Ninguno de los dos, ni el teísmo ni el cristianismo está completamente ausente, pero ambos con una presencia muy tenue. Es decir, está preocupado de tesis filosóficas, ¿no? Respecto de eh, de la abolición del hombre, que le parece seguirse, de la negación eh, de una naturaleza dada en la cual haya además una ley que nos orige, ¿no? Eh, Eso significa que Luis además está más centralmente preocupado por el problema de la técnica que Sartre, ¿no? Sartre lo tiene presente, alude a él en el contexto que les mencioné, en el párrafo que vamos a leer, pero el texto de Sartre no es un texto sobre la técnica. El de Luis en un 30%. El tercio final lo es. Así que lo que veamos en Lewis probablemente va a conectar más directamente con lo que vieron en las dos secciones previas. Ya, dicho eso, tal vez tenemos que ir directo al texto y hago una sola observación preliminar más y una sugerencia del libro. Obviamente, esa es la tercera sugerencia del libro que estoy haciendo, porque presumo que tras esto parten a leer Sartre y Lewis, ¿no? Pero junto con eso, les puede interesar mucho leer un libro de un autor llamado Alan Jacobs. Eh, el título es 1943, La crisis del humanismo cristiano. Un texto muy interesante sobre un conjunto de textos del 43, así que Sartre está fuera de esta película, pero un texto muy interesante porque eh, lo que hace es tomar una serie de autores que están atentos al giro que sea el año 43 en la guerra. Y el giro es muy sencillo, ¿no? Es el paso de probablemente nos va a ganar Hitler a le vamos a ganar a Hitler, pero todavía no sabemos cuándo. El 43 digan en 2 años ganamos, pero se produce un giro en la capacidad técnica, militar, económica de los aliados. Y lo que nota Jacobs es que hay una serie de autores cristianos, o en algún caso filocristianos, digamos, eh, que el 43 se vuelcan sobre la pregunta, ya, ¿y nosotros qué vamos a ganar, parece? ¿Qué clase de civilización representamos? Porque parece que vamos a ganar no por nuestra superioridad como, espiritual, cultural o ética o algo así, sino que por otras razones. O sea, ya, pero ¿qué tan distinta es
nuestra visión del ser humano, de aquella que reina entre nuestros enemigos, ¿no? Y la abolición del hombre, de C.S. Lewis, es uno de los textos que toca ahí Jacob. Pero claro, leer sobre T.S. Eliot, sobre Maritain, sobre Simone Weil, todos bajo esa lupa, es muy interesante, ¿no? Porque eso les puede interesar. Ya, esa es la recomendación del libro, y la observación preliminar es sobre la palabra existencialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el título bajo el que nos reunimos hoy, pero está también en el título del texto de Sartre, y resulta que Sartre dice cosas muy categóricas que no hay que adoptar como buenos escritores del movimiento existencialista en general, ¿no? Aquí me imagino que ustedes ven distintos fondos en cuanto a la cantidad de lecturas que han hecho de ese universo intelectual, o de cuánto les puede interesar a los otros existencialistas. No es que yo tenga una agenda de defender al movimiento en particular, pero evidentemente lo primero que dice en el primer texto seleccionado Sartre, esto es, el existencialismo no es otra cosa que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. Esto que dice aquí Sartre aplica a su existencialismo, y no tiene por qué ser el paraguas bajo el cual pongamos, digamos, a Jaspers o Camus, o quien sea que consideren un existencialista interesante y no de ley. Hay muchos rasgos por los cuales uno podría eh, caracterizar a esa corriente, ¿no? Por el tiempo. Fue una corriente que no fue mucho, no fue todas las grandes etiquetas que apenas se consolida, todo el mundo se va arrancando y diciendo, en realidad yo no soy ningún soy algo mucho más especial pero en fin, no, tiende a agrupar 5 o 6 nombres importantes ahí, y uno puede decir, esta descripción es pertinente para el existencialismo de Sartre. Pero claro, es lo que vuelve interesante esta figura para este contraste que estamos haciendo nosotros hoy. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El existencialismo, lo que él va a exponer en este texto, información del final del libro, ¿no? Esto es un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. Con eso está diciendo, obviamente, que hay posiciones ateas no coherentes. Vale la pena tener de inmediato presente quiénes son esos. Bueno, posiciones ateas no coherentes, que parece Sartre, son aquellas que han, digamos, sacado a Dios de la película, y han mantenido el resto operando tal cual. Sartre, como decía en esto, es heredero de Nietzsche. Está diciendo, si tú remueves esto, lo que se da vuelta es todo, ¿no? Y eso, ese elemento, ese celebre, es una consecuencia que hay que asumir. Coherente quiere decir eso, ¿no? Que sacar las consecuencias que se siguen de esa. De hecho, en el último de los textos en esta misma página, las últimas 5 líneas tienen una alusión a este tipo de antecesor incoherente, ¿no? Dice, en el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Así pues, aquí también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos en la naturaleza. Está diciendo el, el ateísmo de ilustración, digamos, que uno podría caracterizar como un ateísmo, en que el orden racional de la existencia y, por tanto, el orden racional de la vida moral también, se mantienen intactos si uno remueve. Ya. Entonces, este es nuestro punto de arranque, que en el libro es el punto de llegada. Y al mismo tiempo, punto muy fundamental. Estas piezas son pocas piezas, ¿vale? De este libro, ¿no? Y están muy nítidamente amarradas las unas a las otras, ¿no? Si uno sostiene una posición atea, está diciendo, bueno, hay que sacar todas las consecuencias del libro. Bueno, una consecuencia es que entonces no hay digamos, un orden racional del mundo moral. Eh, bueno, pero la otra consecuencia es que entonces hay que crear ese orden. Y ese es el lado, digamos, creacionista o inventivo, que se quiere decir así, de la mirada de Sartre en este
bien ilustrado en el pasaje que sigue. Dice, si se ha suprimido a los padres, es necesario alguien para inventar los valores. Hay que tomar las cosas como son. Y además, decir que nosotros inventamos los valores no significa más que eso. La vida no tiene sentido, a priori. Antes de que ustedes la vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle un sentido. Y el valor no es otra cosa que ese sentido que ustedes eligen. Y añado una línea más ahí de la mitad del texto. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo. Esa línea la incluí por esas últimas palabras. No hay signos en el mundo. Es una frase muy bonita, ¿no? Creo que está equivocada, pero es muy bonita. Eh, porque porque incluye en esta película que nos está mostrando Sartre no solo a Dios Padre y al ser humano, digamos, sino que incluye al mundo, ¿no? Y lo que está diciendo de algún modo es, mira a tu alrededor y no vas a encontrar signos que te orienten. Es decir, uno podría colgarse de esto y decir, Sartre está participando de la caracterización del mundo contemporáneo como un mundo desencantado, ¿no? Eh, Sumándose eh, a quienes ven la ausencia de Dios como algo que se describe bien no solo con el término secularización, sino con el término desencantamiento, ¿no? El mundo ha perdido su magia, no hay signos eliminados. ¿Diciendo? Y con eso Luis va a conectar muy directamente, ¿no? Con pasajes que, que veremos de él. Pero en fin, como decía, esto va amarrado entonces a una noción de elección y creación de valores muy fuerte. Hay un par de textos aquí que lo ilustran. Podemos leer los dos que siguen. Leamos los tres que siguen y los comentamos juntos. Eh, lo que hay de común en el arte y la moral es que en ambos casos tenemos creación e invención. No podemos decir a priori lo que hay que hacer. No hay naturaleza humana porque no hay Dios para conseguirla. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Se trata de una angustia simple que conocen todos aquellos que han tenido responsabilidades. Es una legitimidad para el contrario, es la condición misma de su acción, porque esto supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades y cuando eligen una se dan cuenta de que solo tiene valor porque ha sido elegido. Yo creo extraordinario toda esta frase por lo popular que es este tipo de discurso 80 años más tarde. Literalmente estamos a 2025, 80 años. Y, y esto es lo que uno escucha en una sala de clases, ¿no? Como modo de sacar cualquier discusión interesante que típicamente merecería alguna vuelta más. Eh, Ahora, ya, hay que hacer un poco de justicia. O sea, hay que hacer toda la justicia posible, ¿no? Pero, primero, bueno, cuando Sartre describe aquí los dilemas morales que enfrenta una persona, irme a la guerra y luchar por la resistencia francesa contra los nazis, o quedarme cuidando a mi madre enferma, ¿no? Bueno, efectivamente describe dilemas para los cuales no hay una respuesta mejor que la otra a priori. No hay signos en el mundo que me digan cuál de esas dos rutas debo seguir, y uno puede, digamos, entroncar con varias de sus tesis, ¿no? Y decir, bueno, cuando describe ese tipo de dilemas, efectivamente algunos de los acentos que estás poniendo son pertinentes. Y entre ellos son pertinentes está el de la angustia y el drama de las infinitas posibilidades, etcétera, etcétera. Ya. Por cierto, la angustia aquí podría llevar a hablar algo más del lugar que ocupa eso en el existencialismo. Lo dejo aquí de lado porque hay que privilegiar algo para que tenga algún rumbo en nuestra conversación, pero esto es otro rasgo evidentemente central.
Y aquí vemos cómo conecta con las otras es, eh, desastres. Ahora, ¿qué ocurre? Uno podría enfrentar el ejemplo que puse, el ejemplo que pone el link, ¿no? El joven que está en este dilema, ¿no? Trabajar para la residencia francesa o cuidar a su madre es uno de los ejemplos más conocidos de Sartre. Uno, evidentemente, puede recoger algunas de las expresiones que Sartre ocupa para describir ese tipo de drama, sin comprarse todas sus tesis, ¿no? Uno puede decir, bueno, esto bien demuestra que en la vida moral uno tiene algunos límites que sabe que no puede cruzar y al mismo tiempo tiene un conjunto muy grande de situaciones indeterminadas donde es la prudencia lo decisivo, ¿no? Y donde uno lo que busca es consejo sabio, pero consejo que no te resuelve el dilema de la decisión final, etcétera, 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 ¿no? Ya ven por dónde va. ¿No? Digo, hay toda una tradición clásica y cristiana de reflexión sobre los grises de la vida moral que admite, me parece, acercarse a ese tipo de escenario sin adherir al tipo de tesis que presenta Sartre aquí, ¿no? Eh, Bien, ¿y cuáles son esas tesis que sí presenta él? Tesis que uno podría eh, amarrar a dos palabras principales, ¿no? Una es elección, ¿no? Eh, la última de las líneas que leímos ahí es tal vez la más elocuente, ¿no? Cuando eligen una de las posibilidades, los hombres se dan cuenta de que solo tiene valor porque ha sido elegido, ¿no? La idea de que la elección misma es lo que le da autenticidad, ¿no? A aquello que se toma como curso de acción y lo dota así de valor. Ok, elección, y esto probablemente es lo que uno está más acostumbrado a subrayar cuando lee textos como este. Ya es una filosofía de la angustia ante elecciones para las cuales no hay orientación previa ni. Pero eh, a mí me parece, al leer este texto ahora, eh, cuando lo leí hace 25 años, me llamaba más la atención la lección, la angustia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al releerlo estos últimos años, a mí me llamó más la atención. Lo interesante es que se puede volver mirar un texto así bajo el rótulo de la autocreación. Porque lo que hay aquí es las consecuencias que a Sartre le parecen seguirse inevitablemente la existencia de un Dios creador eh, que nos permitiría, o cuya existencia nos permitiría decir que hay una naturaleza humana. No, no habiendo tal Dios, dice, no hay tal naturaleza. Bueno, si no hay tal naturaleza, ¿no? De algún modo hay que no solo elegir las cosas que voy a hacer, sino eh, hacerme yo mismo. Y eso está de los últimos textos que leímos en el de la página 31. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Aquí no solo hay una idea de la acción como dotada de valor, porque esta acción específica fue elegida, sino que hay una idea de cómo me voy haciendo yo mismo mediante eso. Y eso no está dicho aquí de modo metafórico, ¿no? Porque uno puede tomar fórmulas así y entenderlas en un sentido secundario, ¿no? Y decir, gobernar la propia vida es como crear una obra de arte. ¿Puede uno decir eso y darle una interpretación distinta a la sartreana? Por supuesto, ¿no? Digo, es incluso un lenguaje relativamente normal, ¿no? Pero eso no es lo que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo una tesis respecto de la naturaleza. Esa naturaleza no existe y por tanto, mediante nuestras elecciones, literalmente no existe, ¿no? ¿Y por qué es tan importante, me parece, subrayar esto para entender la importancia de un texto como este hoy? Bueno, por lo central que es el ideal de autocreación en nuestra cultura. En maneras muy distintas, ¿no? Pero piensen ustedes que la pareja de Sartre acuñaría muy poco después de esto
la idea de que una mujer no es, sino que se hace. Ya, también esa frase admite distintas lecturas, pero por lo pronto quedémonos con la lectura que se ha popularizado y ahí uno ve cómo esta tesis de la autocreación del ser humano en general admite aterrizajes más concretos en discusiones como las relativas a sexualidad y género, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, bueno, las discusiones contemporáneas sobre transexualidad en alguna medida son deudoras de esta visión también, ¿no? Son discusiones en las que está en juego en qué medida el ser humano se puede hacer a sí mismo o se puede rehacer a sí mismo en dimensiones fundamentales, ¿no? Pero uno puede seguir extendiendo esto, ¿no? Y decir, bueno, toda la discusión sobre el transhumanismo en que estuvieron involucrados 2 o 3 días atrás, supongo, no sé cuánto, hace cuánto, Miércoles. el miércoles, hace una semana, son manifestaciones de esto, ¿no? De la pregunta respecto de cómo, en qué medida el hombre puede crearse a sí mismo. Bueno, todo el ideal, digamos, de un self-made man, que puede no ser un transhumanista, sino simplemente un gran hombre, puede ser un presidente de Estados Unidos, digamos, no sé. Todo eso son manifestaciones variadas de este ideal. Insisto, todas estas fórmulas admiten versión dura, ¿no? Como la encontramos en este texto, o versiones en que uno usa este tipo de expresión en un sentido más trivial, ¿no? Si alguien dice que se hizo a sí mismo, bueno, puede ser que haya un sentido legítimo de esa expresión, digamos, ¿no? No tenga que levantar aquí condenas contra este modo de hablar en cada instancia, ¿no? Pero la presencia fuerte de ese modo de hablar en esta cantidad de campos, pues, si nos dice algo respecto de nuestra cultura. Esto es un texto clásico para explicarse la popularidad de esa visión. Ya, eso uno puede decir son las líneas nucleares del texto de Sartre, pero yo les anticipaba eh, que al comenzar el texto aparece otra cosa muy interesante que me parece que la gente suele recoger menos, ¿sí? Cuando se forman imágenes de texto. Y las cosas que acabo de decir son las tesis centrales que si buscan un resumen en Google probablemente les van a aparecer. Pero este párrafo que tengo seleccionado aquí al final, a 30 de esta edición a la que remito ahí, eh, me parece que se suelen pasar algo más por alto y son muy interesantes también, ¿no? Porque nos muestran algo de qué está huyendo Sartre o de qué cree estar huyendo cuando formula las cosas. Sí, échale. Con eso, perdón. ¿Y qué dice? Dice, consideremos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un abrecartas. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto. Se ha referido al concepto de abrecartas e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto y que en el fondo es una fórmula. Es en el que diseña un abrecartas, bueno, va a mirar un modelo de abrecartas, ¿no? Y opera en base a ese modelo para producir, ¿no? Así, el abrecartas es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que por otra parte tiene una utilidad definida. ¿No? Y es impensable, ¿no?, que un hombre produzca un abrecartas sin saber para qué va a servir ese objeto. Diríamos entonces que en el caso del abrecartas, la esencia, ¿no?, es decir, el conjunto de fórmulas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia, ¿no? Y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual abrecartas, de tal o cual libro. Tenemos pues aquí una visión técnica del mundo, en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Cuando concebimos a un Dios creador, ese Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior. Así, el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de abrecartas en el espíritu del industrial, ¿no? Esta es la imagen de la que está huyendo. ¿Y qué imagen es?
uno puede decir, bueno, es la imagen del hombre como producido a partir de un concepto de hombre, de una maqueta de hombre, o como queramos describirlo, pero también es el rechazo, y este rechazo es sensato, ¿no? El rechazo del hombre como concebido para una utilidad definida, ¿no? Es decir, bueno, estas cosas pasan amarradas, ¿no? Por supuesto, uno puede preguntarse si tiene razón en verlas así de amarradas, ¿no? Pero él está tratando aquí como amarradas estas dos cosas, ¿no? Si algo es creado en base a un molde definido, es porque está siendo producido para una utilidad definida. Como no quiero ver al ser humano como producido para una utilidad definida, bueno, rechazo la idea de que esté siendo creado o producido en base a un molde definido. Esto es un poco el modo que está pensando al margen de la negación de la existencia de Dios, el rechazo de un creador. Insisto, ¿no? Hay evidentemente cosas con las que uno puede sintonizar el rechazo del ser humano como ser para una utilidad definida, pero al mismo tiempo conexiones que uno puede cuestionar, sobre las cuales puede levantar preguntas en fin, muy pertinentes, ¿no? Es decir, aquí el gran drama, no solo aquí, ¿no? Sino en las diversas maneras en que se perpetúa esta mirada, el gran drama es la dificultad para pensar juntas cosas que se puede pensar juntas, me parece, sin mayor dificultad, ¿no? La idea del ser humano como un ser que efectivamente tiene una naturaleza que tiene una cierta esencia y que al mismo tiempo tiene una esencia muy singular, ¿no? Que es la esencia de un ser libre que, siendo creado, sin embargo, va moldeando de manera muy decisiva su propia vida. Bueno, no es imposible, y de hecho no es tan difícil, parece, pensar de la mano esas dos ideas. Pero si uno no logra pensarlas de la mano, bueno, va a tener que optar, ¿no? O bien, ¿no? Por una concepción del hombre como hecho para una utilidad definida, o bien como carente de toda naturaleza, ¿no? Y ante ese dilema, uno puede decir que Sartre opta por esa segunda opción, un hombre sin una naturaleza, que por tanto debe no solo elegir qué hacer sin tener signos en el mundo floriente, sino al mismo tiempo de esa manera hacerse a sí mismo. Yo creo que esta verdad es muy iluminador respecto de nuestra situación, por las muchas razones que mencioné. Y solamente, insisto, hace muy interesante el hecho de que estemos tan obsesionados con autores más recientes para entender nuestra situación, cuando tantas tesis que han permeado de manera tan evidente nuestra conversación, tienen conversación tan clara en textos como este, pero también en autores decimonónicos, ¿no? Ya, hasta por ahí vamos con Sartre. ¿Qué pregunta levanta? Uno podría decir, ah, ah, ya he nombrado algunas preguntas que me parece a mí que surgen, pero uno podría añadir una muy seria que conecta con esta pregunta. Si, si él quiere huir de una visión técnica del mundo, como la describe, entonces, bueno, 80 años más tarde uno puede preguntarse, creo con mucha razón, si acaso esa visión técnica del mundo no ha encontrado terreno extremadamente fértil en una cultura que cree que no hay una naturaleza humana. Esto cae de cajón. Que esa cultura, digamos, una cultura que tenga al ser humano por completamente moldeable, es el terreno más fértil para que una visión técnica del mundo se expanda. Eh, si eso es así, tiene sentido. Eh, y si es que uno tiene reservas respecto a una visión técnica del mundo, bueno, eso tiene sentido. Dirigirse a otras figuras que hayan escrito sobre estos asuntos en ese periodo, y ahí cae de cajón. ¿Sí? La abolición del hombre de C.S. Lewis. ¿Cuántos han leído este texto? La abolición del hombre.
Un 2, 3, 4, 5, ya, menos del 50%. Tan mal no está, porque es una audiencia selecta, eh, pero es un texto que vale la pena releer. Si una lectura anterior no lo entendieron, no, léanlo. Y si creen que lo entendieron en una lectura anterior, también lo lean. Pero además porque textos así, tal como el desastre, ¿no? Tienen niveles, ¿no?, de comprensión, ¿no? Y lo que uno vio a los 18 o 23 años es distinto de lo que uno podrá ver a los 28 o 50. En fin, ese es el rango en que nos movemos. Eh, eh, y es un texto que 2 años atrás cumplió 80 años y en ese contexto hubo un buen número de fin, conferencias y actividades en que lo que se volvió visible y cuál directamente habla a nuestro contexto. No sé cuántos conocerán cómo está traducido el Origen y triunfo del yo moderno de Carl Truman. Es un texto reciente que les puede interesar, que está entroncando con estas preguntas de Sartre y respondiendo de una mentalidad como de Lewis. Eh, y lamento para los que trabajan en librerías aquí, tener que decir que la traducción es espantosa. No son capaces de dar con los modismos que él hace. Pero además hay cosas como el siguiente, ¿no? Hay una discusión relativamente recurrente en ese libro de la Gaia Ciencia de Nietzsche, y la Gaia Ciencia significa la ciencia alegre, dichosa, ¿no? Esa es la traducción estándar. Y lo han traducido como la ciencia gay. Porque el traductor, claro, imaginaba que era un libro inserto en estas discusiones contemporáneas y le pareció que de esto está hablando Nietzsche. Entonces, este tipo de errores es lo que pueden esperar. Que gay significaba alegre, pero ya no tiene esa aceptada. Pero en fin, era una recomendación de libro, pero no recomendación de traducción. La abolición del hombre, de Luis. Esto, les decía antes, es un texto que también se origina en una serie de conferencias y mantiene más nítidamente que el texto de Sartre la forma de conferencias, porque está dividido en tres partes, en tres conferencias de, digamos, 50 minutos. Ya saben lo que va a tomar. Leer, ¿no? Y la tercera de esas conferencias es la que le da su nombre al libro. La tercera conferencia es la conferencia sobre la abolición del hombre y que es la que está más directamente conectada con las preguntas por la dominación y la técnica, ¿no? O cómo la visión técnica conduce a la abolición del hombre. Las dos conferencias previas, en cambio, están más relacionadas con la pregunta por la fundamentación de la ética. Conferencias respecto de la fundamentación de la ética, que arrancan de una observación muy sencilla, ¿no? Él parte comentando un texto escolar, ¿no? Le pone un nombre de fantasía, el texto de Tito y Gallo, creo que es, ¿no? El libro verde. ¿Y qué se encuentra ahí, ¿no? Con un texto literario que describe el carácter sublime de una caída de árbol. Y luego el texto escolar dice, atento, alumno, ¿no? Cuando ven expresiones como esa, no vayan a creer que la cascada es sublime. Lo que significa ese tipo de expresión es que yo tengo sentimientos sublimes cuando veo una... ¿no? Esto le sirve para notar que uno tiene que mirar los textos escolares porque pasan filosofías de contrabando, y B, para introducirse en la filosofía que está haciendo pasar de contrabando, que digamos es una suerte de subjetivismo muy elemental en este caso. Pero esa tesis es la que lo lleva entonces a plantear la pregunta por
por la fundamentación de la ética que discute en estas dos primeras conferencias. Y lo que intenta mostrar, sobre todo en la segunda de esas conferencias, es lo siguiente, ¿no? La idea de que todo intento por crear una ética nueva, ¿no? A partir del fundamento que fuere, ¿no? Es en último término parasitario, ¿no? Respecto de la ética tradicional que se creía estar presente, ¿no? Es decir, si uno dice debemos fundamentar la ética científicamente y apostar por lo que conduzca a la preservación de la especie o cualquier tesis análoga a esa, lo que uno está haciendo es tomar un ingrediente de la ética tradicional que por supuesto incluye, ¿no? Un deber de preservación de la especie, pero que no arranca de eso como si eso fuera el sumum bonum, digamos, y absolutiza, ¿no? Entonces, lo que va haciendo es discutir una serie de proyectos de fundamentación de la ética y mostrar por qué le parece que esto es así, ¿no? Que están siendo parasitarios. Entonces, claro, como aquí estamos haciendo muchas cosas en muy poco rato, no vamos a revisar esos distintos intentos y cómo lo ejecuta, pero sí les puse aquí como primer texto un pasaje que sintetiza muy bien la tesis que le parece a él se sostiene después de hacer esa revisión, ¿no? Dice, esto que por conveniencia he llamado el Tao, ya vamos a hablar de esa palabra, y que otros llaman ley natural o moral tradicional o los 5 principios de la razón práctica, no es uno entre una serie de posibles sistemas de valor. Es la única fuente de todos los juicios de valor. Si se rechaza todo valor. Si se conserva algún valor, se conserva todo valor. El esfuerzo por respetarlo y levantar un nuevo sistema de valores en su lugar es contradictorio en sí mismo. Nunca ha habido y nunca habrá un juicio de valor radicalmente nuevo en la historia del mundo. Los que pretenden presentarse como nuevos sistemas, o como ahora los llaman ideologías, consisten todos ellos en fragmentos. Consisten todos ellos en fragmentos del Estado, sacados arbitrariamente del contexto de su totalidad, para luego inflarlos hasta la locura como elementos aislados, pero siguen teniendo única y exclusivamente al Tao la validez que posee, ¿no? Es una cosa que sintetiza, creo que de manera bien magistral la tesis que sostiene aquí. Si es que uno le compró todo el resto de la conferencia, por supuesto, ¿no? Si no, no se sigue esto, pero me parece que es bastante persuasivo y ahí verá cada uno de ustedes en su relectura. Aquí usa varias expresiones como equivalentes. Una fórmula como ley natural es bien conocida para designar ese tipo de visión moral tradicional, aludir a principios primeros de la razón práctica, también es más o menos común. En el último texto que selecciona aquí, vuelve sobre esa expresión y eh, se refiere a esto así. Dice, a menos que uno acepte los primeros principios prácticos, sin dudar, como algo que es al mundo de la acción, lo mismo que los axiomas son al mundo de la teoría, no podrá tener principios prácticos de ninguna clase. Uno no puede llegar a ellos como conclusiones, son premisas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está haciendo algo que es muy común en la historia de la filosofía occidental, es decir, aquí hay un paralelo estructural entre el modo en que funciona esta razón práctica y nuestra razón teórica. Y en ambas se requiere fundamentar las cosas racionalmente, hacer demostraciones, hacer que una cosa se siga de la que precede, etcétera, etcétera. Pero los puntos de arranque, los primeros principios, no son objeto de demostración. O sea, el hecho de que para proceder racionalmente en el plano teórico yo no puedo estarme contradiciendo, eso no lo puedo someter a prueba. Es decir, el principio de no contradicción, no puedo sentarme a probarlo, porque cualquier prueba imaginable depende de que el principio de no contradicción primero haya sido aceptado, ¿no? La tesis de la que se está colgando aquí es esta, ¿no? En el orden práctico ocurre lo mismo, ¿no? Uno, en cualquier reflexión moral, parte de principios prácticos generalísimos, por supuesto, ¿no? Como hay que hacer el bien y evitar el mal. Pero si rechazas eso, no puedes después pretender
fundar algún tipo de nueva moral, porque cualquier moral que pretenda fundar será parasitaria de ello, ¿no? Entonces, lo que uno sí puede hacer es tomar los primeros principios éticos y tener tremendas discusiones sobre cómo los estamos aplicando aquí y ahora, ¿no? Pero este tipo de paralelo me parece que existe entre la racionalidad práctica y la racionalidad teórica. La otra fórmula que apareció aquí. Eso, por supuesto, es menos característicamente occidental, o menos de la tradición filosófica occidental que razón práctica o ley natural. Y el hecho de que Luis lo haya tomado aquí como el término más recurrente, probablemente muestra lo fuerte que es su interés en este texto por subrayar el carácter, digamos, transcultural de lo que quiere defender. Está escribiendo la abolición del hombre en medio del conflicto civilizacional más grande de la historia humana, ¿no? Y está diciendo, miren, esto en que estamos luchando ingleses contra alemanes y japoneses, esto lo saben los cristianos, lo saben los griegos y lo saben los chinos. Algo así. Y de hecho el libro cierra con una serie de párrafos sueltos de textos filosóficos y sagrados que ilustran tesis fundamentales del Tao, digamos, desde las distintas tradiciones. Ahora una cosa más, esto significa camino. Y por supuesto, puede haber un juego ahí, ¿no? Con ser del camino, que haya un eco cristiano al mismo tiempo que transcultural, digamos, pero también puede estar con esto reforzando el hecho de que uno puede ir corrigiendo su visión moral mientras que esté dentro del camino. Y que por supuesto lo que llamamos moral tradicional puede ir requiriendo de perfeccionamientos, puede haber aprendizaje, puede haber progreso dentro de eso, pero que la pretensión de hacer eso es muy distinta de la pretensión de ponerse fuera del camino y desde fuera del camino, digamos, de algún modo refundar la mano, ¿no? Entonces, me parece que son explicaciones naturales para la presencia de este término aquí en fin, ¿no? Necesito explicitar el modo en que eso contrasta con el ideal de autocreación que digamos en Sartre, ¿no? Aquí, no solo hay una idea de que hay signos en el mundo, sino que hay, hay un modo de comportarse en el mundo que me permite ver los signos. Describirlo así. Pero en fin, eso es lo que está tratando en las primeras dos conferencias en este libro, para pasar en la tercera eh, a una conferencia de tenor muy distinto, digamos, visionario, apocalíptico, como quieran describirlo, profético, etcétera. Muy singular, porque esto es gente que está de verdad en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué está ocurriendo para que alguien como C.S. Lewis no se siente a escribir una conferencia sobre las cámaras de gas y se siente a escribir sobre algo así como el transhumanismo? Bueno, y uno podría decir, bueno, que lo que ocurre es muy sencillo, ¿no? Que nosotros estamos viendo por la capacidad técnica que hoy existe y que no existe en el mundo que es la vida, nosotros estamos viendo de modo palpable las consecuencias de una mentalidad que por supuesto no está nueva, ¿no? Sino que para quien está estudiando mentalidades, bueno, era visible el 43 y le permitía preguntarse si acaso la visión del ser humano que reina en nuestras universidades, esto al fin que deja caer en la abolición del hombre, es tan distinta de la de nuestros enemigos en el campo de batalla. No, ¿por qué? Porque los censores no se sientan a leer libros como La abolición del hombre. Esto no tuvo consecuencias, pero yo no imagino que en medio de la guerra esas sean cosas muy populares para quienes están levantando el ánimo nacional y diciendo nosotros representamos el corazón de la civilización humana, digamos. En fin, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que me parece que uno encuentra en esta conferencia? Bueno, justamente lo que
me parecía que no se pensaba, ¿no? Es la conciencia de cuánto más a merced queda el ser humano de una visión técnica del mundo cuando se niega que posea una verdad, ¿no? Y es a esto que dedica este texto, en buena medida partiendo eh, de una demolición de de la idea de que estamos en una marcha triunfal que se puede caracterizar como la conquista del hombre sobre la naturaleza. O sea, es el modo en que, digamos, le parece a Luis que el hombre moderno concibe su lugar en la historia. La historia de la ciencia moderna, es decir, la historia de la conquista del mundo natural y del mundo político como susceptible del mismo tipo de planificación racional, digamos, ¿no? Eh, y esto está llegando a una fase muy avanzada, ¿no? Que es la conquista no solo de la naturaleza externa, sino de la naturaleza del hombre mismo, ¿no? Y en el hecho de que esa tesis esté circulando, ¿no? La que lo lleva a las preguntas radicales que comentaba recién. ¿Por qué? Porque, claro, el tenor de la conquista es muy distinto. Si uno dice, si se trata no de avances en las técnicas de la minería, digamos, sino de la conquista de la naturaleza humana, porque estamos ante un escenario distinto y hay que levantar preguntas respecto de, digamos así, ¿no? Los costos y los beneficios de la empresa de conquista de la naturaleza. ¿Por qué? Porque mientras que se trate de avances en la explotación minera, uno puede, alguien no sé si estudia ingeniería en minas, tiré una carrera cualquiera, ¿no? Ya, pero no es que Luis hable de eso. En ese escenario, ¿no? Uno puede decir, bueno, aquí hay pérdida, porque, eh, ¿por qué? Porque a veces esta explotación tiene lugar al lado de glaciares y en fin, no hace falta decir nada más sobre la pérdida que eso involucra, pero también trae ganancia, porque no, somos un tipo de país que necesita esta explotación, etcétera, etcétera. Ya. Uno hace ese tipo de reflexión cuando está conquistando la naturaleza externa. Y ya ahí, por supuesto, uno tiene que notar que hay no solo ganancia, ¿no? Sino que en cada conquista hay ganancia y pérdida. Eh, pero en la medida en que pasamos, digamos, de las rocas a los seres vivos y de los seres vivos a los seres vivos con conciencia, esta pregunta se va agudizando. Ya se agudiza, le parece a Luis, en el caso de los seres vivos. O sea, Luis en esto es un conservacionista no radical, digamos, pero sí bastante preocupado, ¿no? Un crítico muy severo de la vivisección de animales para efectos de experimentación. Eh, y en la abolición del hombre no habla de eso, pero sí toma el ejemplo de los bosques, ¿no? Dice, ¿qué pasa con un bosque? Eh, Ya, aquí habla Luis, profesor de literatura medieval y renacentista. El bosque es, por definición, el lugar encantado, donde cada árbol tiene su propio espíritu. ¿Y qué tiene que pasar para que yo me ponga a talar esos árboles? Bueno, tengo que primero dejar de creer que cada árbol tiene su espíritu. Eh, bueno, en la medida en que eso es una creencia razonable, puede ser razonable talar muchos árboles, ¿no? Después hay que ver cuántos es razonable talar, pero es razonable talar algunos al menos. Eh, pe- pero ya hay una conciencia de pérdida del mundo encantado cuando uno plantea las cosas así. Y no tenemos un contraste con Sartre, ¿no? La idea de que no hay signos en el mundo choca diametralmente con la idea de que el mundo mismo es un mundo encantado, ¿no? Y que el proceso de conquista humana de la naturaleza supone el desencantamiento del mundo, ¿no? Veamos el texto aquí, no es el que sigue inmediatamente, sino el siguiente, el tercero.
donde esto está muy nítidamente recogido. Dice, reducimos las cosas a mera naturaleza de manera que podamos conquistarla. Siempre estamos conquistando la naturaleza porque naturaleza es el nombre con el que nombramos lo que de algún modo hemos conquistado. El precio de la conquista es tratar una cosa como mera naturaleza. Cada conquista sobre la naturaleza incrementa su dominio. Las estrellas no se convierten en naturaleza hasta que podemos pesarlas y medirlas. El alma no llega a ser naturaleza hasta que podemos psicoanalizarla. Arrancar poderes de la naturaleza es también rendirle cosas a ella. En la medida en que este proceso se detiene antes de la fase final, bien podemos sostener que la ganancia supera a la pérdida. Pero en cuanto damos el paso final de reducir nuestra propia especie al nivel de mera naturaleza, ya hace, claro, el proceso completo, porque esta vez la entidad que se aspira a obtener y la que ha sido sacrificada son una y la misma, ¿no? Como quiere decir, con talar bosque supone antes haber dejado que explicar perdón, que cada árbol tenga un espíritu. En la medida en que uno cree que cada hombre carece de ese espíritu, bueno, o sea, ha puesto al hombre en esa condición en la que antes puso al árbol, lo ha dejado como una naturaleza, en este sentido de término naturaleza, como una materia a nuestra disposición, ¿no? Y de ahí la tesis también del texto anterior. Que toca otro ángulo, no la conexión entre desencantamiento y conquista, sino la pregunta por, bueno, ¿quién es el que domina en ese proceso de conquista? Esta es la frase de más tono marxista, digamos, en el tono de Luis, ¿no? Lo que llamamos el poder del hombre sobre la naturaleza resulta ser un poder ejercido por algunos hombres sobre otros, valiéndose de la naturaleza como instrumento. Proletarios del mundo unidos, podría decir la frase siguiente, pero está hablando de otra cosa. No está diciendo toda acción humana es una acción de puro dominio sobre otros, no, está diciendo lo siguiente, no nos dejemos ablandar muy rápido por la retórica de la conquista de la naturaleza, porque en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Aquí hay agentes humanos activos en esa conquista y hay quienes son pasivos respecto a esos procesos. Entonces, claro, sea que estemos hablando, digamos, de el vicerradio, aviones o anticonceptivos, uno podrá meterle un par de ejemplos más 80 años más tarde, digamos, pero con el avance de la técnica, pero sea que hablemos de uno u otro de estos fenómenos, bueno, uno tiene el dominio de una dimensión de la naturaleza por parte de algunos hombres y receptores al otro lado, ¿no? Y en la medida en que uno introduce el factor tiempo, ¿no?, en estas reflexiones, ¿no?, este problema se agudiza, ¿no? Porque si yo tengo una mayor capacidad, ¿no?, de moldear la naturaleza, ¿no?, de la próxima generación, ¿no?, como tenemos hoy, ¿no?, bueno, el, el dominio de esa generación sobre su propio destino no aumentó, decreció, ¿no? Fue conquistada por nosotros, no se volvió conquistadora de nada, ¿no? Y de nuevo, ¿no?, son frases escritas en 1943, pero que a luz del posterior desarrollo técnico adquieren una fuerza, creo, tanto más significativa. Bueno, ¿qué significa con esto, cerrando y pasar a la conversación? ¿Qué significa entonces realizar esa visión técnica del mundo? Hay un texto ahí de las páginas finales de Luis donde hace algo muy singular, que es ofrecer una discusión en paralelo de la ciencia moderna, o de la tecnociencia moderna más bien, y la magia. Dos mundos que se imaginan como antagónicos, pero claro, para un estudioso del Renacimiento no son antagónicos. Un mundo donde la idea justamente de conquista
de la naturaleza de algún modo hermana a estos dos fenómenos. Y los hermana, ¿cómo? Eh, los hermana en el sueño de que el mundo debe adaptarse a mis deseos y tengo que dar con la fórmula que permite esa adaptación. Y es con esto que está, no cerrando Luis aquí, pero cerrando yo la selección de pasajes de él, aquí lo voy a indicar en unas 2 páginas, ¿no? Dice, para el sabio de tiempos antiguos, el problema cardinal había sido cómo conformar el alma a la realidad. Y la solución había sido el conocimiento, la disciplina personal y la virtud. Para la magia y para la ciencia aplicada, el problema era cómo someter la realidad a los deseos de los hombres. La solución es una técnica. Y ambas en la práctica de dicha técnica, es decir, ambas, la magia y la ciencia, ambas en la práctica de dicha técnica, están listas para hacer cosas que hasta entonces se consideraban indeseables. Ya, no añado nada en cierre y pasemos a la conversación. Bien, lamentablemente no tenemos funcionando esta de acá, pero aquí por lo menos vamos a poder leer el papelito. Voy a cerrar por si es que por si el sonido se pierde un poco. Checar si pueden tocar la puerta. Quizás podemos dar una ronda de la galletita, a ver que organizamos una para cada uno. Tal vez. Pueden sacar y si le ofrezco a alguien, no, porque circulen, que la reciban y que la hagan dar vuelta. No reciben, no reciben. Eso. Y le ofrezco a alguien un poquito de este, en su vaso. Yo me voy a su puesto y no sé qué. Ah, no tienes vaso. ¿Queda alguno limpio acá? Pero allá adentro no. Está limpio. Ah, ya. Eh, Aquí tengo otro. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya, no voy a insistir. Así que bien, bueno, Manfred, adelante, continuamos. Hablemos. Ya, o sea, por mi parte, ya es suficiente y la sugerencia es leer el texto. De verdad, son textos que tienen muchos niveles de historia. Yo había leído esto y tenía tesis antes muy presente, pero por ejemplo, lo central que es esta cuestión del desencantamiento del mundo para la mirada de Luis, ¿no? Bueno, una vez que uno tiene eso presente, bueno, puede leer sus obras literarias también, de una manera que conecta más directamente con el texto humano. Una pregunta. Respecto a lo que dice Sartre, una visión técnica del mundo, declaraciones de la tradición reformada, como por ejemplo el propósito del hombre es glorificar a Dios y vivir y disfrutar de él para siempre, lo podemos compatibilizar con una visión técnica del hombre como su utilidad. O sea, yo creo que no, ¿no? O sea, creo que aquí tal vez lo que hay que distinguir es la idea de que el hombre tenga un propósito, de la idea de que tenga, como lo describe Sartre, una utilidad definida, ¿no? Pero es muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque claro, alguien podría pasar por alto ese tipo de distinciones y, y creer que el rechazo de esa concepción del ser humano como ser para algo definido, es un rechazo del propósito. Y creo que efectivamente es importante ser preciso ahí en el lenguaje que uno usa, sobre todo en la explicación de lo que uno está diciendo, ¿no? Quien dice la vida humana tiene un propósito, tiene un sentido, y sabemos cuál es ese sentido, ¿no? Y ese sentido es, ¿no? En este caso, la formulación que usaste, dar gloria a Dios y gozar de él para siempre. O en fin, fórmula equivalente que uno podría usar. Quien habla así, está diciendo algo que al mismo tiempo
es compatible, ¿no? con decir que hay un sentido en el que la vida humana está abierta y hay un sentido en el que cada uno tiene que descubrir su propósito en la vida, etcétera, ¿no? Bueno, y digamos, en términos más elementales, ¿no? Que hay un sentido muy relevante en el ser humano es libre y es responsable, etcétera, ¿no? Si uno formula estas cosas toscamente, bueno, lo que va a pasar es que uno va a levantar disyunciones que no tiene por qué levantar, ¿no? Que no tiene eh, por qué levantar. Es buena la precisión. Sí, yo tengo dos preguntas. Con respecto a Sartre, ¿hay alguna forma, no sé si él la propone y si es intención suya, pero ¿hay alguna forma en que Sartre podríamos quizás construir comunidad o sociedad llevándola a la cultura actual a través de la visión de Sartre? Porque quizás tal vez como, no sé, Camus, que es como ateo también, y bueno, no tiene sentido, pero empaticemos y imaginémonos a físicos felices. Pero ¿hay alguna forma de crear algún tipo de comunidad a través de esta visión de Sartre, teniendo en cuenta como el relativismo de quizás yo empatizo de cierta forma, pero el de al lado mío tiene otra forma totalmente distinta? Y la otra pregunta es si C.S. Lewis tiene alguna visión, evidentemente no sé si es no es existencialista, pero tiene alguna forma en la cual él analiza todo esto desde una mirada de uno primero. Es decir, a mí me da la sensación de que él analiza todo esto y esa conclusión como ya asumiendo su existencia, asumiendo sin una mirada interna, como sería Kierkegaard, por ejemplo, donde primero se hace un análisis interno, de ahí vamos hacia afuera. Pero eso, no sé si he entendido. Ya, la segunda pregunta, no estoy siempre seguro de haberlo entendido, Ya. pero empiezo a responder y si estoy Ya. diciendo la disparate, me reconduce al camino. Claro. Sobre lo primero, esto es una de las cosas que Sartre está intentando defender en este texto, ¿no? Es decir, está procurando defender su versión del existencialismo de acusaciones de subjetivismo, individualismo, etc. ¿No? Para él, esto es un texto escrito con dos tipos de interlocutor o crítico en mente, cristianos y marxistas. Y él es afín a uno de sus críticos, ¿no? Pero son críticos, ¿no? Porque en el fondo, dentro del mundo marxista en el que él por largo tiempo después de la guerra sigue en un sentido relevante estando, su visión claro, es tenida por subjetivista, individualista, poco científica, etc. Y claro, él estaba aquí intentando mostrar cómo ustedes son compatibles con el tipo de proyecto que escribí. Otra cosa, si después a uno le parece convincente, ¿no? Que de esa convención se pueda seguir algo así, pero el propósito del texto sí es ese, ¿cierto? No sé si la caricatura más vulgar del existencialismo es un movimiento individualista de gente obsesionada con su propia angustia, etcétera, etcétera. No, yo diría que eso en general, probablemente para parte de la recepción popular del mismo sí aplica, ¿no? Y probablemente si es que uno de adolescente lee una novela de alguno de ellos, aplica lo que uno, al modo en que uno está leyéndola en ese momento, pero no me parece que sea el tenor general del movimiento. Eh, y después, ya, veamos, tu duda es si en algún Sí, hay sentido... un grado de Sí, existencialismo ya, en Lewis. ya. Yo diría que lo que hay es, a ver, yo creo que hay bastante distancia con el movimiento, ¿no? Creo que no he leído una frase simpática, o sea, que exprese simpatía respecto de nada, ¿no? Que esté en el circuito extensivo, creo. Eh, y esto puede ser, digamos,
accidental, que no forman parte de su universo intelectual, cultural, o puede reflejar efectivamente una distancia. Y, claro, no es alguien, no es alguien que comparte esta tesis, B, no es alguien que se alimente primordialmente de las mismas fuentes intelectuales, ni del ambiente intelectual alemán del que el existencialismo francés también es derivador. Como si, bueno, el mundo de Luis es clásico y inglés. Y el existencialismo, digamos, es alemán, es francés, etc. Ya, al mismo tiempo, claro, estas cosas nunca son fronteras tajantes. Y uno podría decir que si uno mira el movimiento romántico, va a empezar a encontrar puntos de conexión, ¿no? Y ahí sí que Luis tiene, digamos, un pie firmemente puesto. Eh, su, su primer- Su primera publicación tras su conversión, el regreso del peregrino, el subtítulo es una apología del cristianismo, la razón y el romanticismo, ¿no? Y en fin, bueno, pues, claro, lo que hay de introspectivo, etcétera, en Luis, está ahí. Al mismo tiempo, uno puede decir, bueno, es un tipo de autor en que no hay obsesión con el propio yo, ¿no? Y mucho menos en su producción literaria. Es una prosa muy clara, en parte por eso. El medio cristianismo, cuando está discutiendo eh, la, la soberbia, dice una frase que después mucha gente ha citado, ¿no? Dice, ser humilde no es pensar peor de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. En fin, creo que algo así se podría decir. Si uno piensa en la teología dialéctica o como quiera que se titule a Barthes, etcétera, que de algún modo es el movimiento paralelo al existencialismo en el mundo teológico, Barthes, perdón, Luis no tolera. Eh, Hay en una carta una referencia a que andan los martianos dando vueltas por Oxford, pero lo hice con una expresión de repugnancia. Una pregunta, no tengo la formación filosófica muy sólida quizás, pero siempre me llamó la atención al final de la abolición del hombre, este compilado que hacía de fuentes históricas, claro, que da como a demostrar efectivamente hay una cierta universalidad de estos valores axiomáticos, pero ahí cuando yo leí el texto siempre me quedaba la duda ya porque él los clasifica como en ciertos temas, me acuerdo que estaba como el de la piedad filial, hacia los padres, había otro que, y ahí yo decía, aquí le está tratando de decir, esto es más o menos el resumen, pero yo decía, no va a faltar el que diga, no, pero aquí hay otro tema que deberíamos agregar, o le faltó mencionar acerca de este otro tema. Al final, para aquellos que defienden una idea de una ley natural, una moral natural, igual no hay no es No hay un catálogo. no hay un Claro, catálogo, claro. ¿cómo Uno se puede decir, bueno, claro, en toda la tradición cristiana ha habido una convicción digamos, muy repetidamente expresada de que la mejor síntesis de la ley natural es el decálogo, evidentemente, ¿no? Eh, pero, al mismo tiempo, claro, uno puede decir, esto no es una tradición que sostenga que los criterios de orientación moral son 43, digamos, y muy importante que tú los aprendas en este orden, no, evidentemente, ¿no? Eh, Uno puede decir, bueno, en eso se nota que es una tradición sapiencial, ¿no? Y no cientificista en su aproximación a la moralidad. Es decir, la idea de que aquí hay conocimiento moral debe entenderse en esa clave. Y eso significa que hay cosas que yo, conociendo esa tradición, debía saber porque son una extensión obvia de eso que yo sabía y que sin embargo no había visto. Por ejemplo, el ejemplo que usa Luis
en el texto, para explicar que sí hay progreso moral dentro de la tradición, dice el que pasemos en un momento de la historia de no trates a otros como no quieres que te traten, a trata a otros como quieres que te traten, es un desarrollo coherente. Cualquiera que haya sentido, dice, a la primera de estas formulaciones, al escuchar la segunda, necesariamente va a entender que va a tener que abrazar eso también. Y sin embargo, es posible que no lo haya sabido hasta haberlo escuchado, ¿no? Así como me parece que están amarradas un poco estas cosas. A todo esto aprovecho de mencionar, porque dije que solo muy sutilmente estaban presentes el teísmo y el cristianismo aquí. Pero vale la pena notar cómo. El teísmo en general, uno puede decir, bueno, claro, un mundo encantado supone que hay un gran encantador, ¿no? Pero en la mitad de la segunda conferencia, Luis acentúa la independencia que esto tiene, o la relativa independencia que esto tiene, respecto a la pregunta por la existencia de Dios. O sea, él dice, no, en este libro no estoy desarrollando un argumento indirecto a favor del teísmo. Si a usted le parece que de aquí se sigue eso, bien, pero este no es el propósito de este libro, ¿no? Una referencia muy marginal a eso en esos términos. Pero es muy interesante que el último texto que selecciona en este apéndice que mencionaste es dentro de una selección de textos sobre la magnanimidad en distintas tradiciones religiosas, filosóficas, culturales. Termina la selección de textos sobre la magnanimidad con textos de Platón y de tradiciones literarias nórdicas sobre la vida como ejercitarse en la muerte, y el último de los textos que cita ahí es Juan 12, 24 y 25, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, el que ama su vida la perderá. Entonces, una presencia sutil, pero claro, este es el cierre del libro. Con respecto a lo que he preguntado, que no sé si será muy moderno el espíritu con el que pregunto esto, pero estaría más relacionado como a capturar con palabras también lo que es esta ley natural. Porque claro, si se desprende que subyace a un decálogo o a toda esta orientación moral, subyace un algo, que tiene algún tipo de participación o se encuentra en todo ser humano o ser racional finito, razón práctica, pongámosle también, pero ¿qué específicamente y cómo se relaciona con Dios? O sea, es una pregunta que, o sea, que a mí me da curiosidad, ¿sí? Porque claro, tal vez un comandantino podría responderla, pero ¿qué piensas tú respecto a eso? Porque, Ahí uno podría decir que hay dentro de la tradición cristiana eh, dos, no dos tradiciones, porque a veces un mismo autor no encuentra en distintos textos los dos acentos, ¿no? Hay un tipo de texto, vamos a decir más que de autor, hay un tipo de texto que tiende a simplemente volver patentes a las personas que cuando adquirimos conocimiento moral, no estamos creando o inventando, sino descubriendo. ¿Ya? Y uno puede decir, bueno, un texto como la evolución del hombre lo que pretende es simplemente eso. Es decir, mire, lo que usted, a veces usted pasa de la ignorancia al conocimiento, pero cuando hace eso, en este campo de la vida lo que está haciendo es descubrir algo que no solo otros sabían, sino que en algún sentido usted mismo también sabía. Como en el ejemplo que puse recién, ¿no? Lo que pasa es que le faltaba escuchar esta extensión, ¿no? Pero cuando la escucha se da cuenta de que, bueno, esto se sigue, evidentemente, de cosas a las cuales ya acierto, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, hay un modo, mientras que uno haga eso, uno, y mientras que lo haga de modo persuasivo, uno puede intentarlo y no ser persuasivo, y esto no llega a ningún lado, pero si uno lo hace y persuade con eso, uno podría decir, bueno, no está en ese punto siendo compelido a mostrar la conexión de eso
con la existencia de Dios. Es decir, eh, el, aunque esa conexión en términos ontológicos pueda ser necesaria, en el plano del conocimiento. Y hay que distinguir esos dos planos, ¿no? Hay cosas que se implican mutuamente en el orden de su realidad, ¿no? Si esto es real, tiene que depender de esto otro como real también, digamos. Y otra cosa es que yo para conocer esto tenga que conocer todas las cosas de las cuales está, digamos, dependiente en su entidad. No, eso no es así, ¿no? En el plano del conocimiento uno a veces, bueno, conoce cosas sin por eso conocer aquello de lo que en último término depende. Y yo creo que con el conocimiento moral efectivamente es así, ¿no? O sea, que alguien ignore la existencia de Dios, por supuesto, puede repercutir sobre el conocimiento moral. Pero es distinto de sostener que sin conocimiento de Dios no va a tener ningún conocimiento moral. No, creo que eso no se sigue. Entonces, creo que es razonable, ¿no? Que cristianos o no cristianos hablen sobre el conocimiento moral así, sin traer a colación necesariamente en cada una de esas conversaciones la conexión de esto con la existencia de Dios. Al mismo tiempo, y dentro de esa misma tradición, bueno, es muy recurrente decir ¿qué es esto? Bueno, esto es nuestra participación en una racionalidad que es superior a la nuestra, digamos, ¿no? Y, una de las definiciones más de aquí lo mismo, ¿no? La participación de la criatura racional en la ley divina, ¿no? Pero claro, esa participación es eh, el orden ontológico, ¿no? Y de nuevo, esto no significa que haya que tratar estos planos ontológico y gnosiológico, digamos, como completamente independientes, porque el conocimiento que uno tenga del conjunto de la realidad, bueno, repercute sobre el conocimiento moral. Ya, pero no sé si hubiera ahí inversa, que no tenga conocimiento moral alguno, si es que no tengo conocimiento del origen de todo, digamos, ¿no? Creo que así es visto por la mayor parte de la tradición cristiana. O sea, yo creo que el mismo Tomás de Aquino te dice la ley natural es la participación, etcétera, ¿no? Bueno, en su comentario a la ética de Aristóteles, cuando habla de ley natural, no hay referencia alguna a la existencia de Dios ahí. Está comentando un texto filosófico que habla de que las cosas que son justas por naturaleza son distintas de las cosas que son justas por convención, y en todas partes la gente le da servicio a los dioses, pero en el pueblo de allá se les da dos cabras, acá se les da tres gallinas, y eso es convencional, lo otro es natural. Bueno, El contexto de los autores, Rodrigo me menciona, me recuerda a Von Hofer, que él también escribió Ética por ahí, por esa época. Y él empieza como a transar también, tal vez, algunos límites de lo que es moralmente objetivo, cuando uno, en este caso, todos somos cristianos, de uno de repente tendría que mentir o no, en algún caso, como tiene judíos escondidos allí en la habitación. Entonces, se me ocurría preguntar si podemos tal vez amalgamar este pensamiento moral como, no sé, subjetivismo, individualismo, versus lo que Popov trata de plantear aquí como, no sé, ahí romper paradigmas cristianos como va a tener que mentir, que tiene gente escondida acá, pero en función de algo más sublime y cómo se define. ahora, la recomendación de Bonhoeffer no es en función de algo más sublime, puedo mentir, porque claro, eso es una fundamentación utilitarista de la ética que nos reconduce digamos, a los problemas de una visión técnica del mundo, ¿no? En fin, la visión ética predominante hoy día, más que el relativismo, es alguna forma de utilitarismo, ¿no? En que en función de algún tipo de bienestar imaginado futuro, uno se permite todo tipo de cosas, no porque lo justificamos en términos subjetivistas, sino que lo justificamos en función de algún bien superior. Yo creo que por ejemplo no está involucrado en ese tipo de argumentación, sino en una pregunta más
más difícil respecto de cómo caracterizar qué es decir la verdad, ¿no? Qué significa decir la verdad. Un niño dice que entra a la sala de clases y el profesor le responde, oye Juanito, ¿es verdad que tu papá es un borracho? ¿Mm? Y el niño, oye, papá es un borracho. El niño dice, no. Bueno, dice, bueno, fue puesto en un contexto de mentira por su profesor, ¿no? Que lo llevó a un plano de palabras que ese niño no le debe a ese profesor, ¿no? Y lo obligó a comportarse de manera que un niño no sabe comportarse. Y un adulto probablemente se para y le dice, no te metas en la vida de mi familia, ¿sí? Pero claro, está analogando este escenario que describiste con este tipo de fenómenos. De nuevo, esa argumentación le puede parecer buena o mala, pero no es una argumentación utilitaria. Ahora, con esto es interesante porque proviene de un contexto bartiano, justamente, del que hablamos antes, en que la idea de ley natural no solo es que esté desacreditada, sino que es tenida, pero por la peor corrección. Ese es el mundo en el que él se desarrolla los años 20 y 30. Y la ética, la escribe entre el 40 y el 44, es un texto lleno de, eh, de frases que muestran una vuelta muy evidente a una ética que incluye este elemento de la ley natural. De hecho, ahí uno tiene, digamos, en vivo y en directo, porque es un texto que tenemos conservado en un estado algo fragmentario, es decir, bastante completo, pero no sabemos en qué orden lo quería armar y qué sé yo. Pero claro, vemos y sabemos algo de qué capítulos son anteriores a otros. Ahí uno tiene la película en movimiento y puede ver, digamos, cómo el contexto de los años tempranos 40 va llevando a algunos pensadores que eran hostiles a la idea de ley natural de regreso a ella. Hoy yo diría que ese regreso es total, con todas las comillas que merece una palabra así en este tipo de discusión, ¿no? Pero total, no solo en el sentido de que hay más gente hoy con conciencia de lo importante que es una categoría así, sino que hay mayor conciencia de lo presente que siempre estuvo eso en la tradición protestante. Cuando el periodo de oscurecimiento de la idea de ley natural en el protestantismo es un periodo como 50 años, básicamente la mitad del siglo XX. Pero donde quiera que no vaya antes, es una idea que está tan presente en la teología moral protestante como en la teología moral católica. Y diría yo creo que eso está fuera de duda para quienes se han introducido en la historia de esa discusión. Esto, luego hay un amplio público para el que no te queda discutido. Sí. La primera es ¿a quiénes alude Lewis con esta referencia de los manipuladores con mayúscula que menciona varias veces? No sé si se está refiriendo a estos pocos hombres que quizá buscan cambiar la ley del hombre, perdón, la naturaleza del hombre. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, esta conformación acerca del Estado que plantea sería considerado o se podría considerar como un argumento como lógico. ¿Para la existencia de Dios? No. Para referirse al sentido, a estos símbolos, significado, lo que da significado a la, ¿cómo decirlo? A la naturaleza humana, etc. No, lo segundo yo creo que no, digámoslo así, no le pondría tanto color, en el sentido de que, claro, uno podría armar algo así, si uno quiere, digamos, desde estas cuestiones, pero por aquí a Luis le interesa, digámoslo así, le interesa prevenir lo que ocurre, digamos, en manos de los manipuladores, si es que dejamos de creer que hay una naturaleza humana, no le interesa, uno podría decir, aquí, de modo primario, abordar preguntas existenciales por el sentido,
¿no? En ese sentido, digamos, no, no es un existencialista. Al mismo tiempo, por supuesto, son cosas conectadas, ¿no? Porque decir que el sentido no es algo que construyo o creo, sino que descubro, bueno, es un modo de pensar sobre el sentido. Eh, lo primero, yo diría, a ver, no hay una identificación evidente. Eh, Uno hoy tendría muchos candidatos fáciles exteriores. Pero evidentemente en el mundo de Luis también hay cantidad, hay conductismo en la psicología. Con Skinner, por ejemplo, con quien se tienen recíprocamente presentes, ¿no? Eh, Skinner tiene palabras horribles sobre este libro. Eh, Piensan después que la eugenesia es extremadamente popular en los años 20 y 30 en todo el mundo, ¿no? Eh, es una ilustración, como bien no habla de esto aquí, pero digamos que son cosas que van y vuelven en la historia humana reciente, y por tanto que cosas en ese espíritu estén en el horizonte de Luis no es raro. Hay una novela que se publica el mismo año, o el año siguiente, 44, que es Esa fuerza maligna, una novela de Luz, que es la tercera parte de su trilogía cósmica. Se puede leer de manera independiente si uno no quiere leer las otras dos. Lo recomendable es leer las otras dos porque son las literariamente buenas. Esa fuerza maligna es el único fracaso literario de Luz, reconocido así por él, ¿no? Hay cartas donde dice esto fue unánimemente condenado por la crítica como, como obra literaria. Yo lo leí el mes pasado y suscribo la condena, digamos. Estaba desesperado de últimas 100 páginas porque esto se acabe. Y lo leía con puro interés filosófico, digamos, pero cero gusto literario. No es un mal libro, pero eso era. Pero, pero hay una nota preliminar donde dice, este libro, que es la tercera parte de mi trilogía cósmica, también tiene un mensaje serio. Ese mensaje serio está expuesto en forma de conferencia en La abolición del hombre. Y en esta novela, lo que uno tiene es un instituto Instituto Nacional, digamos, de Ciencia Aplicada, ¿eh? Pero la sigla en inglés es NICE, ¿sí? eh, inserto en la universidad con recursos públicos infinitos, claro, es una novela situada en la universidad. Es un mundo que Luis conoce, evidentemente. Claro, lo que busca y buscar, digamos, una disputa dentro de la universidad entre digamos, la tradición sapiencial y la tradición mágica y científica que busca adecuar, a través de la ciencia, adecuar la realidad a nuestros amigos. Y en fin, una novela singular sobre esto, pero claro, si uno quiere ver qué tipo de personaje, ¿no? ¿Dónde puedo ver de modo más concreto? ¿Dónde poner un poco de carne y hueso, aunque sea carne y hueso imaginado? A este manipulador, bueno, ahí uno va a encontrar todo ese elenco de personas. Genial. Muchas gracias, le agradecemos parte de su vida con nosotros, de su vida también. Así es. Así que bueno, no tengo bueno, ayer me di cuenta que podía hacer de algunos. El hecho de que de sábado, bueno, mañana, primero mencionemos, va a estar lanzándose un libro que se llama, ¿cómo se llama, Edgar? Como confesionalidad, bueno,
Sí, queremos Ajá, y es una revisión de diferentes credos de la iglesia protestante, incluso donde no hay credo también. Y hay varios ensayos y es un libro que se va a lanzar mañana y prontamente estará disponible en CLC, entiendo. Esto a propósito de los 1700 años de Nicea. Ajá, buen punto. Y bueno, ese lanzamiento va a ser como en el Tavo, o sea, no es como que para que creo, ¿no? Saludos. No es como para que vayan a, Están motivados. bueno, sí, pueden ir a la granja presbiteriana. Y lo otro es el día sábado, se va a lanzar un libro sobre David Trumbull y su legado. Bueno, por ahí, pero se habla de David Trumbull y su historia, digamos, tanto como masón como protestante, y el desarrollo de su influencia, digamos, un libro sobre él. A las 12 al mediodía en la Universidad de Santiago, perdón, la En la Biblioteca Nacional. Biblioteca de Santiago. Santiago. De Santiago. Está la Biblioteca Nacional en Alameda, pero no es esa, es la Biblioteca de Santiago, Matucana, claro, 151, a mediodía. Puede ser, digamos, de interés. Pero bueno, reiterando la gratitud, lo podemos dejar hasta acá. Así que quienes quieran sacarse fotos con Manfred pueden hacerlo. Con los libros. Pueden pedir el autógrafo. Estamos liberados, digamos. Si hay un poquito más juguito también se puede tomar, pasar al baño, etc. Muchas gracias por haber venido, el interés del tiempo. Yo muy honrado también de haber estado compartiendo con ustedes.